lección y la palabra viva de Jesús. Bienvenidos a su programa Lecciones para Hoy. Les saluda su hermano en Cristo, Mario Pérez. Esta tarde en grata compañía de nuestro hermano Ronald Calero. Bienvenido, hermano Ronald, al programa Lecciones para Hoy. Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos. Dios les bendiga y les guarde. Muy bien, amigos oyentes, esta tarde vamos a estudiar un poco, vamos a hablar un poco acerca de la lección número 4, la cual se titula El Señor oye y salva. Y vamos a leer el versículo para memorizar, para posteriormente invocar el nombre de nuestro Dios. Este versículo lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 17, el cual nos dice: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Bien, vamos a inclinar el rostro y tengamos palabra de oración. Cariñoso Dios y Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Señor, por el día que nos has regalado, por tus tiernos cuidados y por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Bendice cada oyente que está en sintonía. Bendice a cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Que tu Espíritu Santo, Dios, conduzca nuestras mentes hacia tu palabra y nos ayude a la obediencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Ronald. La lección de esta semana inicia con este versículo que es corto, pero que nos menciona esa cercanía de Dios con su pueblo, porque dice: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Aquí encontramos algo interesante, porque es cierto que todos clamamos y el Señor escucha. Así es. Pero el Señor tiene especial cuidado por los justos, dice este versículo. Por los justos. Claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Así que qué importante no es creernos los justos, sino permitir que Cristo, por medio de su vida, nos justifique ante Dios. Así es. Así es. Mira qué tremendo. La lección del día de hoy nos habla, bueno, me gusta siempre guiarme por los títulos, porque sí. El título te da prácticamente la pauta de todo lo que viene hablando las lecciones. Y me llama la atención que dice acá: el Señor oye y salva. Muy bien. Si nosotros notamos, hay muchas, hoy en día la juventud, las personas, el ser humano por lo general oyen muchas cosas, ¿verdad? Oyen programas televisivos, oyen consejos de los amigos, están escuchando e interactuando con las redes sociales, sí, entre amigos y todo. Es decir, las personas en todo tiempo se mantienen ocupadas escuchando cosas, otros escuchando chismes, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Muy bien. Es decir, guiándonos por otro punto, ¿verdad? Entonces, hay personas que no escuchan la voz de Dios. Y lo interesante es que, bueno, Dios siempre nos oye, siempre que le busquemos. Pero, obviamente que una persona que no es justa, que anda haciendo lo malo, no va a querer ir donde Dios, ¿verdad? No va a querer ir al Señor y comunicarle sus cosas. ¿Por qué? Porque ellos andan en su mundo, por decirlo así. Entonces, vemos, hermanos, que interesante, aunque nosotros no querramos estar dispuestos a escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios, Dios sí está dispuesto a escucharnos a nosotros. Amén. Siempre que le busquemos, siempre que vayamos a Él con arrepentimiento y le digamos: Señor, aquí estoy, cúbreme con tu manto, con tu sangre preciosa y ayúdame, oh Dios, estoy pasando por un problema, por dificultades. Entonces Dios lo que hace, hermano, es escucharnos, poner su oído atento y salvarnos, ¿verdad? Y salvarnos prácticamente. Es interesante la palabra salvación cuando, primero Dios nos salva y después Dios nos sana.
ese es un estudio que más adelante tal vez vamos a Así es. ir hablando un poco. Muy bien, comentando un poco acerca de lo que nuestro hermano Ronald nos comentaba, valga la redundancia, y es de que hay personas que no buscan a Dios, no claman a Dios, número uno, a veces porque creen que no van a ser escuchados. ¿Y por qué a veces pasa esto? Número uno, porque no conocemos el carácter de Dios. No conocemos cuán interesado Dios está en la salvación del ser humano, y el carácter de Dios es amor, es un Dios de amor. Entonces, muchas personas, o encontramos personas en esta vida que creen que Dios es un Dios justo, pero lo ven desde el punto de vista que retribuye solo lo malo. Si tú eres malo, sabes que el Señor está ahí para castigarte, te va a hacer sufrir, porque eso mereces. Y hay otras personas que ven al Señor como, ven a nuestro Dios como, Él es muy bueno, así que Él no me va a castigar, No castigue. Él es bueno, nadie se va a perder. Hasta existe esa postura Sí, así de es. que el Señor vino a morir por todos y por tanto nadie se va a perder. Entonces, por eso es importante a la luz de la Escritura conocer a este Dios que está tan cercano de su creación, esa creación de la cual hemos hablado las lecciones anteriores, del cual es el soberano, pero Él está tan cercano de su creación, tanto en el cielo como en la tierra, que está atento a escucharlo. Entonces, de eso nos viene hablando la lección esta semana, así que vamos a comentar un poco ahora, hermano Ronald, acerca de que no fueron encubiertos de ti mis huesos. Sí, bueno, en esta lección, ¿verdad? Que podemos analizar un poco. Nos manda un contexto, ¿verdad? Incluso el de las madres, porque Dios nos conoce, Dios te conoce, hermano, amigo, tú que nos estás escuchando. Dios nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Él sabe, ¿verdad?, cómo fuimos creados. Él nos creó cuidadosamente. Y nuestros huesos pues no están encubiertos. Ahora, en esta lección vemos, bueno, podemos leer algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 139. El Salmo 139 del 1 hasta el 18 podemos leer. Ahí nos dice que Dios nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos. Es decir, nos conoce tanto, es decir, mejor que nosotros, Así es. ¿verdad? Dios nos conoce mejor que nosotros. Incluso dice que ya tiene contado los cabellos que cada uno de nosotros tenemos. Interesante, ese dato es interesante, porque ni nosotros sabemos cuántos cabellos tenemos, ¿verdad? Entonces, eso me da a entender a mí que Dios tiene un cuidado especial para cada uno de nosotros, que Él maneja, sabe perfectamente cómo actúa nuestro cuerpo. Es más, si en este momento tienes problemas, estás atravesando por dolores, por enfermedades, Él sabe tu problema. Y déjame decirte, hermano, que Él te escucha. Y Él te escucha a tal punto que si tú tienes esa fe en este momento y te diriges a Él, abre tu corazón, Él está dispuesto incluso a sanarte si estás enfermo. Si tienes un problema, Él de una u otra manera abre nuestros ojos, porque Él ya tiene la solución a nuestros problemas. Abre nuestros ojos y nosotros vamos a ver las maravillas y milagros que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Entonces, el Salmo 139 también nos dice que Él nos conoce del vientre de nuestra madre, que ya habíamos dicho, y también manifiesta, no solo está atento, sino que manifiesta sus cuidados para con nosotros. Así que es interesante. Me gustaría leer algunas citas, Sí, ¿verdad? adelante. Del Salmo 139. Vamos a leer el versículo 8. Salmo 139, 8. Tal vez lo tiene por ahí, hermano. Sí. ¿No? El versículo 8 dice: Sí. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú allí estás. Amén. Ahora el verso 11 y 12
es bastante interesante también, 11 y 12. Bien, el versículo 11 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, no hay diferencia para Dios, ¿verdad? El día, la noche, la oscuridad, la profundidad. Entonces nosotros vemos acá, hermanos, en este salmo, que no podemos escapar, no vamos a escapar ante nuestro Dios. Es más, Jonás quería esconderse, ¿verdad? Podemos ver esa parte, Jonás quería esconderse, es decir, nosotros no podemos escondernos de Dios, huir de Dios tampoco, porque Él está en todo lugar, en las profundidades, en el Seol, es decir, son lugares, el Salmo menciona lugares que, por decirlo así, Dios no habita. Pero si un hijo está en el abismo o está a punto de morir, Dios está allí, Dios se manifiesta ahí. Si se esconde en las tinieblas, para Dios las tinieblas no son nada. Así es. Entonces, la oscuridad no cubre a nadie. Este simbología o juego de palabras que nosotros podemos notar acá, prácticamente nos están diciendo, Ronald, Mario, no te vas a esconder de mí, hermano. Amén. ¿Verdad? Dios es tan lindo, tan maravilloso, y que Él, pues, ¿verdad? Aún en los problemas y dificultades, ahí está Él. Es más, termino mi idea. A veces nosotros no conocemos a profundidad nuestros pensamientos. Muy bien. Es más, nuestros pensamientos son, muchas personas se esconden debajo de sus pensamientos. Hay personas que no te dicen te odio, pero en el pensamiento, hermano, dicen más de la cuenta. Muy bien. Pero aún así, Dios maneja y conoce bien las intenciones de nuestra mente. Claro, de manera poética, lo dice en los Salmos y en la Biblia, las intenciones del corazón, dice. Así es. Pero realmente son las intenciones del pensamiento. Muy bien, hermano Ronald. De hecho, nuestro hermano Ronald tocó a profundidad, a grandes rasgos, lo que habla la lección de este día, ¿verdad? No fueron encubiertos de ti mis huesos. Y quiero citar, antes de pasar a comentar un poco acerca de la siguiente lección, este hermoso salmo que nuestro hermano Ronald nos acaba de explicar en algunos versículos, sí, porque inicia con eso que él precisamente mencionó. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Tremenda cita del libro de Salmos, ¿verdad? Muy lindo. Realmente apoyando lo que nuestro hermano nos acaba de compartir. Tanto exteriormente, es decir, no hay un lugar donde usted y yo no podamos ir a esconder de la presencia de Dios. Jonás tenía un concepto equivocado. Pensaba que moviéndose a otra nación, a otro lugar, pues ahí no iba a estar Dios. Aunque le digo, hermano Ronald, y a nuestros hermanos que nos están escuchando, en estos tiempos, en el pleno siglo en el que vivimos, hay personas que a veces se cambian de domicilio y para esconderse. Sí, o pareciera que Dios lo dejaron en la localidad donde vivían, porque eran cristianos fervientes, personas que estaban ahí involucradas con la obra misionera. Sí. Se van, cambian de domicilio, se van, puede ser a otra ciudad, puede ser a otro país, y parece que ahí dejaron a Dios en Chinandega. Y ahora lo vemos con prácticas distintas, malsanas, que no honran a Dios. Sí. Entonces, esta lección nos viene a ayudar un poco y nos hace recordar que debemos tener presente, número uno, que Dios está presente en todos lados. No hay un lugar donde Dios no nos va a alcanzar. Aún abajo de la tierra dice, si te escondieras ahí estoy yo. A donde no hay luz, ahí voy a estar yo. Y ahora, hablar de las profundidades del pensamiento, imagínense. Aunque usted y yo a veces nos olvidan tantas cosas malas que hayamos hecho, no.
el Señor que todo lo sabe, lo tiene presente. Amén. Sí. Así, a veces decimos, ojalá ya tal persona se le olvide que me vio en tal parte, o que se le olvide que hice tal cosa. Pero no, se nos olvida a nosotros que hay alguien tan importante que no más bien debemos decir, Señor, perdóname por lo que has visto, por lo que has escuchado de mí. A veces estamos tan preocupados por que no nos vean o que no nos escuchen los seres humanos y que se nos olvida de que del Todopoderoso nadie se escapa. Se me viene a la mente una anécdota que, bueno, que ya es muy popular. Pero bueno, a mí me la contaron de una forma, ¿verdad? No sé si hay personas que se la han contado de otra. Resulta que había un sembrío de sandía en una localidad, en el campo, pues. Y por lo general en el campo hay mucho espacio y hay pocas casas. Entonces iba un padre con su niño y le dice, híjole, se anda a traerte 2 sandías. Y entonces el papá voltea a ver hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿verdad? A 4 puntos. Y entonces el niño le dice, no, papá, vaya usted mejor, porque en verdad, entonces quédate aquí, le dice, ¿verdad? Y yo voy a ir y te quedas resguardando, viendo, a ver. Cuando el señor ya iba a cortar la última sandía, viene el niño y le dice, papá, ¿qué pasó? Le dice, viene alguien. No, es que usted vio para todos lados, pero no vio para arriba. Ya, entonces, prácticamente pues el niño le está diciendo, el Señor nos está viendo. Así es. ¿Verdad? De Dios no nos escondemos. Muy bien. Gracias, hermano Ronald. Así que entonces, de eso trata el día que acabamos de comentar. Vamos a hablar un poco ahora de la seguridad del cuidado de Dios. ¿Hay seguridad en el que Dios nos cuida, hermano Ronald? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Sí, las Escrituras son tan claras y tan lindas a la vez. Amén. Porque Dios se preocupa por nosotros, ¿verdad? Dios está al control de nosotros. Y un ejemplo de ello tenemos el Salmo 23. El Salmo 23, hermanos, es tan hermoso que en él podemos encontrar, o en él se describe cómo Dios es un tierno pastor de ovejas, ¿verdad? De ovejas. Entonces, en el Salmo 23 nos dice que, bueno, Dios es un pastor, se preocupa por sus ovejas, las consuela, la llena le da su alimento, le da descanso, le da refugio, ¿verdad? Entonces, prácticamente el Salmo dice lo siguiente, Salmo 23, aquí lo tengo un poco más. Entonces dice Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice el texto, primeramente invoca, ¿verdad?, el nombre de Dios. Él dice, Jehová es mi pastor. Entonces, por lo tanto, si Él es mi pastor, dice el salmista acá, o David en este caso, porque es el salmo que David escribe. Así es. Entonces, nada me va a faltar. Ahora, pero si nosotros notamos la vida de David, prácticamente cuando andaba Saúl, ¿verdad?, persiguiéndolo, Sí. a David prácticamente le faltaba muchas cosas. ¿A qué se refería el rey David en este caso? Muy bien, hay que explicarlo. ¿Verdad? Entonces, le faltaban muchas cosas. Él andaba huyendo, primeramente, no tenía paz tampoco, ¿verdad? En ocasiones tenía que pedir comida a Nabán. Fue a pedir comida, ¿verdad? Y no le dieron. Bueno, hay un episodio ahí. Prácticamente tenía hambre, pero al final Dios suplía las necesidades. Como David en determinadas ocasiones él se asustaba, se sorprendía de que Dios siempre suplía sus necesidades. Entonces, en lugares de delicados pastos me hará pastorear junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma,
me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces, todo esto, el rey está diciendo de que Dios es el que le provee todo, Dios le cuida, le ama con amor eterno, y prácticamente lo que David se está enfocando más es en la parte espiritual. Amén. ¿Verdad? Porque eso es lo que realmente cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener tranquilidad, tener paz. Amén. Así es. Eso que nuestro hermano menciona, que el ser humano necesita, busca la tranquilidad, la paz. El problema es que a veces lo buscamos en el lugar incorrecto. Pero las Escrituras nos dicen a dónde es que debemos ir. Y acá en el Salmo 40, en los versículos del 1 al 3, nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tremendo lo que nos dice este salmo en estos versículos. Muy bonito, muy preciso. Un salmo que nos habla de la experiencia de alguien que estuvo en una situación adversa, en una situación complicada, en una situación triste, pero que a la misma vez nos hace una invitación, que podemos estar en un mal momento, en un pésimo momento, pero inicia así el consejo: pacientemente esperé a Jehová. No es esperar de cualquier lado, no. Hay que ser paciente para que cuando Dios, en el tiempo de Él, en el tiempo perfecto, se manifieste, entonces Él nos va a brindar el auxilio necesario, Él nos va a ayudar. Por eso dice: Él se inclinó y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas personas han estado desesperadas en algún momento de su vida? Yo sé que nuestros amigos oyentes, nuestros amigos que nos están viendo en vivo, estarán pensando en algún problema que en algún momento de su vida ellos pensaban que no tenía solución. Sin embargo, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es decir, que acá el salmista estaba en un momento tan complicado que pensaba que no había solución. Y si pensaba en esto, había una puerta, una luz, una esperanza. Y él sabía que no podía venir su auxilio de ningún otro lado si no fuese de Jehová. Por eso dice acá: puso luego mis pies sobre peña. Es decir, me sacó de ese gran problema y ahora mis pies están firmes. Ahora veo con tranquilidad hacia el pasado, veo cómo Dios resolvió ese problema. Amén. Entonces, que esta es la experiencia que el salmista nos comparte para que usted y que yo aprendamos, porque al final dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué tierna invitación, Gloria muy buena. Bien, quiero concluir esta parte ¿Sí? diciendo de que Dios se preocupa por nuestras necesidades. Claro. ¿Verdad? El Salmo 121:4. Bueno, primero el versículo 1 del Salmo 121 dice: alzaré mis ojos A los montes. a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Verso 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Entonces, Dios no descansa. Pero tal vez, querido amigo y hermano que nos escuchas, tú podrás decir o pensar en este momento si lo que nosotros estamos hablando, diciendo acá, Dios realmente suple nuestras necesidades o está pendiente de nuestras necesidades. Y tal vez hay algún hermano que diga: no tengo que comer, tengo que pagar una deuda mañana o dentro de una semana. Déjeme decirle, hermano, que Dios está al control de todo. Amén. Esa frase siempre la he aprendido en mi vida. Dios está al control de todo, y cuando Dios está al control, hermanos, Dios comienza a ordenar nuestras vidas, pero va a ordenar nuestra vida si estamos sirviéndole a Él.
si le buscamos a Él. De lo contrario, las decisiones que usted y yo tomemos, escuche bien eso, las decisiones que usted y yo tomemos van a ser cruciales, pero a veces nos van a salir las cosas bien, a veces no. Pero lo mejor es que si estamos en los brazos de Cristo, Él va a guiarnos, nos va a hablar, nos va a mostrar, va a abrir nuestros ojos y Él va a darnos la salida. Cuando veamos, nosotros vamos a decir como José, a veces Dios hace milagros y los milagros que Dios hace, los hace a través de la vida, ¿verdad? Del proceso que nosotros vemos. Podemos decir de que José, donde se pudo haber preguntado, Señor, tú suples nuestras necesidades, ¿por qué mis hermanos me echaron al pozo? Cuando los hermanos lo sacan, Señor, tú suples nuestras necesidades, ¿y por qué mis hermanos me están vendiendo? Cuando llega a Egipto, Señor, ¿por qué estoy de esclavo ahora? Y le hacen aquella calumnia, ¿verdad? La esposa de Potifar. Y Señor, ¿por qué me permites que me vaya a la cárcel? Pero hermanos, no miramos nada de eso en la Escritura. Dice la Biblia, según Génesis 39, 2, el versículo 5 y el versículo 20 y 21, dice ahí que en todos esos momentos Dios estuvo con José y no se apartó la mano de Dios, ¿verdad? De José. Y todo lo que José hacía prosperaba. Amén. Es más, cuando José ya se encuentra frente a sus hermanos tuvieron miedo porque ellos pensaron de que José dice, ahora sí, José ya se va a vengar y nos va a matar. Y entonces ellos estaban asustados, me imagino, ¿no? Pero José le dice, José, perdónanos, porque no fue nuestra intención. Entonces José le dice, es que no fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios. Entonces, qué lindo, hermano, es notar esa parte. José estaba seguro que al tantos problemas que le pasaron, dificultades, injusticia, pero cuando José logra entender y analizar toda su vida, dice José, no, Dios me trajo aquí con un propósito. Amén. Y no fueron ustedes, sino Amén. Que fue Dios. Qué lindo es nuestro Dios, hermanos. Pero José aprendió a confiar y a creer en Dios. Tú en este momento también, tú y yo tenemos que aprender y confiar en nuestro Dios, porque nuestro Dios suple nuestras necesidades y se preocupa por nosotros. Amén. Así es, antes de pasar a comentar la siguiente lección, en el Salmo 55, 22 nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y luego nos dice algo que me gusta mucho. No dejará para siempre caído al justo. Amigos míos, apreciados oyentes, realmente aunque andemos en las veredas del Señor, en los caminos que Él ha trazado para nosotros, en los caminos que Él quiere que andemos, estoy seguro que aún así hemos tenido problemas. En algún momento aún así hemos dicho, Señor, socórreme por favor, que ya no puedo más con esta situación. Sin embargo, la parte final del versículo dice que Él no va a dejar caído al justo. En el momento necesario, Él se va a manifestar y va a enderezar tus pies, va a enderezar tu vida, va a enderezar tus pasos, y entonces podrás ver la situación desde otras perspectivas. Así que, amigo oyente, te invitamos a que a la luz de las Escrituras, tanto tú como nosotros confiemos plenamente Amén. En Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay poder en eso. Amén. Así que ahora vamos a hablar un poco acerca de el Señor es un refugio en la adversidad, hermano Ronald. Amén. Y mientras nuestro hermano nos comparte, quiero decirles lo que nos menciona un poco el Salmo 31, en el versículo del 1 al 3, el cual nos dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia,
inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Aquí me llama la atención las palabras del salmista, porque si usted, amigo oyente, y yo podemos apreciar, nos damos cuenta que acá el escritor está hablando en tiempo futuro. Es decir, tú me guiarás y me encaminarás. Es decir, yo en estos momentos no me siento bien, pero como estoy seguro de que conozco a mi Dios, o de que cómo es Dios conmigo, cómo me ama, cómo se preocupa, estoy seguro que tú me vas a guiar, tú me vas a librar, tú me vas a ayudar. Es importante tener esa seguridad, pero esa seguridad solamente la encontramos cuando conocemos a Dios, hermano. Cuando conocemos a Dios, si no estamos en las manos de Dios, no conocemos ni, es más, si no ponemos nuestras vidas al servicio de Dios, realmente pues Dios solo va a esperar que nuestras decisiones nos lleven hasta el fracaso incluso. Entonces, bien, es interesante el texto que acaba de leer. Creo que está en Salmo 61, ¿no? Salmo 31. 31. Bueno, el 61 también habla un poco Algo acerca similar, de eso. sí, sí. Pero hay algunos elementos que nos gustaría hacer énfasis, Sí, sí. ¿verdad? Uno de ellos es refugio. Dice que el Señor es nuestro refugio, que Él se compara como una torre, Él es nuestra fuerza, Él es la roca. También dice que Dios es una fortaleza, que Él es nuestro escudo y también nuestro refugio. Nuevamente, ¿verdad? Habla del refugio. Pero lo interesante acá es que la imagen de refugio, bueno, voy a leer el Salmo 61, 3, dice, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Esa palabra refugio y torre, esta imagen sugiere un lugar seguro en medio de la guerra, un refugio contra la tormenta y el calor. Entonces, ¿qué es una torre en sí? Es otra imagen que aparece, ¿verdad?, en el Salmo. En tiempos bíblicos dice que las torres tenían un significado mucho más fuerte, como salvaguardia, ¿verdad? Eso significaba la torre, que en la actualidad, en los tiempos de guerra o persecución, el pueblo se escondía en una torre. Entonces, obviamente, hermanos, cuando hay tiempo de guerra, habían flechas en aquel tiempo, ¿verdad? Dardos y toda la cosa. El pueblo tenía que esconderse. Y el refugio de ellos era en una torre, ¿verdad? Ahí Así se es. refugiaban o buscaban rocas y ahí se refugiaban. Entonces, este símbolo o esta imagen, el salmista viene y lo traslada como que, Señor, en medio de tantos problemas, tú eres mi roca, tú eres mi Amén. castillo, tú eres mi refugio. mi torre, ¿verdad? Porque Él es el único que puede librarnos. No hay nada ni nadie en este mundo que nos libre como Dios. Amén. 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 Entonces, hay otras, por ejemplo, la roca en hebreo dice que este término solía referirse a una gran piedra en un acantilado que protegía de los ataques, es lo que estábamos hablando, Así es. ¿verdad? Protegía de los ataques. El remanente de Benjamín huyó y se escondió en la roca de Rimón, según Jueces 20:47. Entonces, y así se salvaron de la aniquilación que iban a hacerle al pueblo. Así que otra imagen que aparece ahí es el escudo.
¿verdad? Esta pieza de armadura era la mayor defensa del soldado en el campo de batalla. Si no había piedra ahí, hermano, estaban en pleno desierto. Así es. El escudo era el único que podía salvar su vida, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, y en otras palabras, todas estas imágenes que hace el autor nos dicen de que Dios también es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra roca. Y no importa los dardos que vengan del maligno, Así es. Dios está al control y Dios es nuestro protector. Dios sale a nuestra defensa. A ver qué pasó. Aquí estoy. Se me viene a la mente en este momento el caso de Saulo, ¿verdad? Sí, sí. Saulo dice que había tomado cartas y iba a apresar y a matar y a hacer a todos los que andaban de seguidores de Cristo. Cristo se le aparece en visión, ¿verdad? Y le dice, ajá, Saulo, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás persiguiendo? Es decir, ahí él es un símbolo de roca, de defensa, de refugio, de Así torre. es. Y le dice, ¿qué pasó, Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Según el versículo 1 de Hechos 9, Saulo no sale a perseguir a Jesús, No. ¿verdad? Sino que A los seguidores de Jesús. sale a perseguir a los seguidores de él, ¿verdad? Entonces, al salir en bueno, con cartas no buenas, Así es. ¿verdad? Sino con malas intenciones, el Señor le dice, bueno, aquí el único que puede defender a su pueblo soy yo. Y sale Jesús como refugio, como roca, como escudo para los cristianos. Es más, a Ananías se le da la orden, Señor, pero ¿a dónde me estás mandando? No Ahí donde Saulo. Señor, pero si te persigue a tus santos, este es el que... Si mata, tiene órdenes, tiene Sí. poder. Y entonces le dice, Señor, yo te mando, ve. Y me imagino que Ananías, ¿verdad?, estaba con miedo, pero al final, hermanos, él confió en la palabra de Dios y vio pues que realmente era un tizón arrebatado para él. Amén, hermanos. Vamos a ir concluyendo. Y en la siguiente lección nos habla un poco acerca de defensor y libertador, aunque nuestro hermano Ronald ya nos ejemplificó Sí. cómo es nuestro Dios, nuestro defensor. Pero acá nos viene hablando también un poco acerca de ese Dios defensor y libertador. Miramos claramente este ejemplo cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto. Y el Señor, el libertador, El libertador. busca un caudillo, en este caso Moisés, Moisés. el líder que saca a su pueblo en nombre de Dios. Porque cuando usted va a la historia, va a la Biblia, se da cuenta que cuando Moisés va ante Faraón no dice, aquí vengo para que deje sacar al pueblo, no dice, Jehová dice que deje ir a su pueblo. Jehová ha dicho. Entonces, nos damos cuenta que ese Dios libertador saca al pueblo de Egipto, lo saca con mano poderosa, con mano brazo fuerte, con grandes prodigios, con grandes milagros, pero aún así el pueblo todavía no conocía a su Dios. No conocía. El pueblo iba temeroso, iba camino al desierto con miedo. Y cuando los egipcios se armaron y fueron tras ellos, el corazón desfallecía del pueblo de Israel. Todo el pueblo Sin estaba embargo, angustiado. es correcto. Sin embargo, Dios mostraba su presencia, que Él es el defensor, Él es el que los cuida. Y de día, una nube. De noche, Amén. una columna de fuego. Dios mostrando. Y cuando los egipcios se acercan, aparece el poderoso milagro de que Dios abre el mar rojo y pasan con sus pies en secos. Cruzan el mar rojo y luego las aguas se cierran. Es decir, eso era solo para su pueblo, exclusivamente del cuidado de Dios para ellos. Amén, así es. Así que podemos ver en esta historia esto maravilloso. Me emociona lo que hemos comentado en esta noche, hermano Ronald, porque nos acerca cada día más, nos ayuda a confiar cada día más en el Señor, Amén, amén. porque hemos visto, hemos palpado ese tierno cuidado, ese amor, esa libertad, esa defensa que Él tiene a favor de sus hijos, y nos lo deja claro, ¿verdad?
qué importante es clamar en el tiempo de angustia. Así que vamos a finalizar dejando a nuestro hermano Ronald con las palabras finales y luego él nos despidirá con oración. Amén. Hermanos, Dios es nuestro refugio, nuestro defensor, nuestro libertador. Y sobre todo, hermanos, Dios nos escucha, Dios está atento a inclinar su oído para que nosotros podamos confiar un poco más en Él. Y Él, si tú quieres confiar en Dios y tienes dudas, tienes problemas, tienes dificultades, es más, tu mente, en tu mente tú dices, Señor, ¿será que, bueno, Señor, ayúdame a mi fe? Porque a veces no tenemos fe. Quiero ir concluyendo con el siguiente relato que me aconteció. En muchas ocasiones no he tenido para comer. Es más, no he andado dinero en mi cartera. Y yo solo he dicho, Señor, no tengo dinero. ¿Y qué voy a comer? Y de una u otra manera Dios Se manifiesta. se manifiesta y pone a un hermano, hola, ¿qué tal? Cuando andamos visitando o algo. No quiere comer tal cosa, no quiere. Y yo digo, bendito Dios, Dios, ¿cómo se manifiesta? Y tal vez una oración sencilla fue la que hice, un pensamiento, se me elevé un pensamiento y en el momento yo dije, Señor, ¿tú cómo me respondiste? Pero muchas veces nosotros podemos decir, bueno, eso no es de Dios, ya las personas están en el corazón de ellas, pero ¿quién puso esa? Así es. En Él ese escudriña los corazón. corazones, dice la Escritura. Entonces, Él toca los corazones. hermano, en las cosas más sencillas Dios se manifiesta, Dios nos oye. Así que esta noche tú puedes decirle al Señor, Señor, aquí estoy, te he fallado, sé que tú me escuchas, sé que estudias mis pensamientos y hoy quiero entregar mi vida a ti. Ayúdame, así como decían los discípulos, Señor, aumenta mi fe. ¿Cuántos en esta hora queremos decirles al Señor, Señor, sigue aumentando mi fe hasta cuando tú regreses? Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Y una gran ofrenda traeré, seré un fiel discípulo de fe. Hasta aquí su programa, Lecciones